Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este miércoles a su programa Puntos de Vista, el espacio donde escuchamos, cuestionamos y reflexionamos sobre los temas que nos interesan. Como siempre, seguimos cuestionando todo el proceso de la reforma judicial que se da en nuestro país. Y para esta situación, hoy nos acompaña la doctora Ingrid Ramírez Caro. Que Ingrid, tú de niña jugaste con una Barbie que te dijo, tú puedes ser lo que quieras ser, y decidió ser médica, abogada, es mexicana, mexicana veracruzana, brasileña, y justamente todo este bagaje que tú tienes, este contexto de tu preparación, te ha permitido estar en distintos espacios en los que has observado, no nada más en México, sino en países de Latinoamérica, cómo ha sido el desarrollo político de estos países, ¿verdad? Sí, así es muy interesante lo que concierne a la estructura geopolítica, ¿no? Y estructural de un país, ¿no? Y bueno, hablando el tema de la reforma judicial, que es lo que compete en esta charla de esta mañana, es muy interesante, ¿no? Porque en el caso propiamente de México y de otros países replican, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar de la reforma judicial? Porque ahora se vuelve el voto populista, ¿no? Entonces imaginemos que la audiencia, en vez de ir, por ejemplo, con un médico, va con un arquitecto, pero no tiene las tablas, no tiene la formación científica. Creo que nadie iría con un médico para que le dé su diagnóstico, su resumen clínico a través de una cuija, tiene una formación científica. Entonces es imperante ver que en el propio caso de México y otros países replican, México, modelos de otros países, pero posiblemente algún reglamento puede aplicar en Baja California, pero no puede ser así en el caso del estado de Veracruz, aunque sean en este caso territorio, ¿no?, de los Estados Unidos mexicanos. Y en el caso propiamente de la reforma judicial, por ejemplo, que está viviendo ahorita en México, en el caso de Bolivia, nos percatamos que hay una asamblea, igual acá una asamblea constituyente, ¿no? Pero ahora ya no importa la formación, ¿no? La formación judicial. Entonces ya no tiene que ver que seas en este caso oficial, actuario, juez de primera instancia, secretario de acuerdos, proyectista, o sea, no hay bagaje, no judicial. Entonces yo siempre les pregunto a la gente, o sea, ¿crees en la justicia? Creo que todos creemos en la justicia, pero el problema aquí es no creemos en los que imparten la justicia. Claro. ¿Sí? Porque no es una justicia expedita, ¿no? O sea, vemos que es muy prolongada, que hay que pasar varios candados de burocracia. Y ahorita que está de moda lo que es el sistema acusatorio adversarial, que vemos que en muchos países se quedaron en stand-by, no lo dominan al 100%, ¿verdad? No es tan simple como aplicar el clip en una televisión y decir, ay, mira, así lo están juzgando. Bueno, pero aquí no es lo mismo en los juicios orales, ¿no? El sistema sajón, o sea, cambia mucho y se tiene que adecuar a las políticas, a las necesidades que tiene en este caso el país, propiamente México. En el caso de Bolivia, nos dimos cuenta que a través del voto popular, mucha gente se entusiasmó de decir, yo voy a votar, pero a la hora de estar en este caso en las urnas, pues no sabían, solamente en algunos casos veía la fotografía en la boleta y dices, bueno, voy a votar por ella porque se ve que es accesible, pero no conozco su trabajo, ¿verdad? Porque no se daban las tablas necesarias, o sea, no había un presupuesto por parte del Tribunal Electoral y decir, sabes que esta es tu partida presupuestal para que tú te empieces a mover, porque pues es obvio, es una cuestión de una reforma judicial. ¿Tú llegaste a Bolivia como observadora electoral a través de la OEA? Organización de Estados Americanos. Organización de Estados Americanos. Me comentabas que eran unos como brigadas. Sí, son brigadas que se utilizan en sistemas electorales y en áreas, sobre todo para grupos vulnerables. A mí me tocó propiamente en Santa Cruz de la Sierra. Ok. Ahora, hablabas de que había entusiasmo. México trató de copiar este sistema. Los únicos dos países en los que existe la elección popular de personas juzgadoras son Estados Unidos, que se realiza, pero para jueces menores, en solo algunos estados. Pero Bolivia era el único en el que se determinó elegir popularmente a ministros y ministras. Bueno, no sé si se manejan así en la Corte Suprema también, ministros y ministras. Pero hubo también un rechazo de la sociedad respecto de este sistema, ¿no? La participación, me parece que allá el voto sí es obligatorio. Sí, en muchos países de Sudamérica, como en el caso de Bolivia, en el caso de Uruguay, de Brasil, de Chile, Colombia, el voto es obligatorio. Nosotros allá manejamos cédula de identidad, que es la biocompatibilidad con el INE, en el caso de México. Entonces, si tú no te presentas a votar, va a venir un descuento. Pero ¿qué pasa si en el caso yo no estoy registrado o no estoy laborando? Igual viene una sanción que se paga, se puede decir, con un trabajo comunitario. Por una parte, quizás lo veamos así como que es una cuestión de represión. No, es un derecho.
que lo tienes que utilizar, no lo tienes que usar para eso, no votar a la persona que te va a representar. Aquí el punto es que replican modelos de justicia y, por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió su opinión extraoficial, vía internacional, que no estaba de acuerdo, ¿no? Porque se está vulnerando el sistema de justicia, ¿sí? Porque primero fue el entusiasmo de élite, de inicio, cuando fueron las elecciones, y después nos damos cuenta que la gente no iba a votar. Y tú lo acabas de elegir, sin embargo no sabías tu trayectoria. Ahora bien, hay un comité que elige a estas personas que no tienen carrera judicial. Al igual tú te puedes postular que tienes formación en el ámbito judicial, pero tu servidora no la tiene. En su vida es licenciada en Derecho, en su vida ha litigado, no ni siquiera sabe cómo está compuesta un poder judicial. Y bueno, me lanzo para ser magistrada, pero no tengo las cartas, no tengo la formación. Entonces, si sabemos que al mejor cazador se le va la liebre, ¿qué va a pasar acá? Aquí lo que impera es como en el área médica, la salud, aquí lo que impera es la justicia, es la libertad. Personas, tanto de ambos géneros, son inocentes y están purgando una condena porque no hubo ambigüedades dentro del proceso judicial, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y por otra, replican modelos que creen que funcionan allá, pero no funcionan. Ahora, el hecho de que se haya dado una reforma judicial se supone que es para ser independiente. No, los poderes son independientes. Está el ejecutivo, está el judicial y está el legislativo. Ambos son independientes. En la letra. Así es, en la letra. Pero en la práctica es otra cosa. ¿Quién lo gobierna? En este caso, el partido en turno, ¿sí? Claro, y eso me parece que fue lo que pasó en Bolivia, porque de pronto te pongo los candidatos y te los pongo yo, y dentro de mi catálogo tú puedes elegir. Y sí, he visto reportajes que hablan de que pues mientras el gobierno estaba con Evo Morales, los jueces estaban con Evo Morales, pero en el momento en el que cambió el sistema de gobierno, los jueces pues se acoplaron al otro sistema de gobierno y aquí tuvimos a Evo Morales protegido en México, ¿no? Claro, ustedes le proporcionaron asilo y es como... Nos ponemos en esa disyuntiva incongruencia de decir, es como si hubieras tenido a Hitler o a Mussolini, que es fascista, ¿no? O sea, ¿cómo traes a algo? Es como defender lo indefendible, ¿no? Ustedes le dan asilo, que son dos modalidades migratorias, una cosa es el asilo, y le dan el asilo, y cuando está dentro del procedimiento, obvio, las personas que ya fueron elegidas se van a ir donde esté el mejor postor, ¿no? Evo Morales gobernó más de un periodo presidencial, ¿sí? Después, bueno, se lanzaron en armas, su asesor era militar, no era un ciudadano. No es lo mismo estar en Bolivia, en este caso en La Paz, que es obvio un país más pequeño que México territorialmente, ¿verdad? Pero tiene otro tipo de plusvalía, ¿no? Porque al igual tiene litio, tiene petróleo. No en grandes cantidades como Venezuela, pero es un punto estratégico, geoestratégico políticamente y espacial, Bolivia. Pero ¿qué pasa? La gente levanta los ojos, ¿no? O sea, no importando que gente letrada, cada quien ve su conveniencia. Si a mí me va a convenir estar de este lado izquierda, me voy a la izquierda, a la derecha, me voy a centro izquierda, centro derecha, ¿no? Son conveniencias. Pero lo que nos hemos percatado que es que la reforma judicial no funcionó en lo absoluto. Y así va a pasar en el caso de México. Que como observadora electoral en Bolivia, ¿qué fenómenos se dieron allá que, no sé, que digamos, están replicándose acá o fue distinto allá de acá? No, fue el mismo modus operandi. Por ejemplo, a nosotros nos tocó estar en el de Bolivia y a mí me tocó estar en las votaciones actualmente, ahorita que fueron el 1 de junio, ¿no? Que fueron para presidente municipal, me toca votar en una casilla especial, ¿no? Y nos percatábamos que estaban las boletas y no saben a quién, porque aquí tan solo no tenían fotografía. Entonces tú no sabes por quién vas a votar y dices un nombre, me suena bonito, pero no sé quién es, ay, pues táchala, ¿no? Pero aquí, como no hay una penalización, aquí es decir, sabes que ve y te vamos a dar, porque lo hubo, te vamos a dar un dinero y vota por esta persona. Aquí hubo acordeones, sí. Allá no. ¿Allá hubo fotografías? Allá había fotografías en las boletas, acá okay. Hubo acordeones, entonces los acordeones es como tu guía, ¿no? Bueno, aquí apuntamos acá, ya quedamos, son estos, ¿no? Porque quién sabe qué es una sala penal, qué es una constitucional, qué es un tribunal administrativo, qué es uno de conciliación y arbitraje, nadie. Porque si también hay deficiencias en las personas que, por ejemplo, son licenciados en Derecho, pero no litigan en el argot, menos la gente que es del pueblo, o sea, que no sea letrada, que no tiene nada que ver con la cuestión jurisdiccional. Entonces aquí la pantalla es, tú los vas a elegir para que ellos te impartan la justicia. Aquí no radica en que tengas más estudios. Un agente, que lo veíamos en un control de inteligencia, una persona que tuvo dinero y va a robar, pero de todos modos si la quitas ya tiene dinero. Pero en el caso de las personas que en su vida han tenido dinero, son maleables, porque en su vida van a tener dinero, entonces de aquí soy, ¿no? Lo mismo sucede acá. ¿Qué va a pasar con esas personas que lo va a tener que hacer todo un proyectista y va a haber más cargo con el proyectista para emitir una sentencia? ¿Por qué? Porque la otra persona era un docente
La otra persona era un licenciado en Derecho, era un investigador, era un escritor, pero en su vida ha litigado. Sí, y cabe decir que, por ejemplo, en el sistema que teníamos anteriormente de carrera judicial en México, la carrera judicial daba 2 garantías a las personas. La primera es que ya vienes en un proceso conociendo el lugar en el que estás trabajando. Cuando tú haces algo, cuando eres jefa, vas a poder decirle a la otra persona que lo haga. Pero la otra garantía que tenían las personas es que como era tan difícil acceder y te costaba tanto trabajo, méritos y años de esfuerzo, no digo que fuéramos incorrompibles, pero te la pensabas 10 veces antes de arriesgar ese trabajo que tanto trabajo te había costado obtener. Ahora vamos a ver que las personas ya no van a deber su puesto a su propio mérito, a su estudio, a su esfuerzo. Se lo van a deber ya sea teóricamente a la gente, pero se lo van a deber a quienes les hayan puesto en el acordeón, a quienes les hayan puesto las estructuras, o simplemente se lo van a deber a este tribunal de disciplina al que tenemos que respetar para que no nos eliminen, ¿no? De ahí, por ejemplo, en Bolivia esta situación, se pudo advertir la falta de independencia de juzgadoras y juzgadores cuando se volvieron a tener que rendir cuentas, que no es lo malo la rendición de cuentas, pero deberle tu puesto a alguien te somete a algún tipo te amarra de alguna manera. Sí, por supuesto. Por ejemplo, una de las estratégicas tácticas que se dieron en Bolivia es que le engañaban al pueblo diciéndole, ¿sabes qué? Ahora tú vas a votar, tú vas a decidir, entonces tú vas a tener la mayor elección para que no se siga con los demás sexenios que roban. Pero de todos modos sale peor la situación, la fórmula, porque si tú no conoces, eres neófita en la materia, ¿qué vas a saber a cuál vas a elegir? Aquí lo que nos hemos percatado es que determinan el sistema judicial de acuerdo a quien esté en el poder. Entonces se hace una mafia, tú lo comentabas ahorita. Es como si habláramos de la justicia. Todos tratamos de ser justos, pero no somos justos, ¿no? Tratamos de ser justos. ¿Por qué? Porque nos va a llegar a tocar un caso que a lo mejor no podamos entrar porque existe un conflicto de intereses, pero vamos a negociar para que digas, bueno, si es mi hija, si es mi hijo, si es alguien de la familia, negociar que no le toque más la condena, ¿no? Porque me va a perjudicar a mí también. El punto es que una de los lastres fue la independencia. Con eso se vendió la reforma. Ahora va a ser independiente. Siempre ha sido independiente. Y siempre va a haber corrupción, porque la corrupción es una cadena que nos involucra a todos. Todos siempre nos vamos a ver permeados con... La corrupción es como el pecado, ¿no? Los 7 pecados capitales. Entonces, aquí la gente cree que va a mejorar. Al contrario, va a empeorar. Va a haber más deficiencias porque la gente no tiene carrera judicial. Ahora, había aquí un comité de evaluación. ¿Quién eligió ese comité de evaluación? Que en ese comité no había magistrados, no había gente jurisconsulta. Es gente que investiga en un instituto de investigaciones jurídicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Como yo siempre se les comentaba, por ejemplo, como observadores electorales, nosotros nos percatábamos que estaban en las urnas y todos se preguntaban como una cosa, o sea, ¿por quién voto? Acá no, acá yo sé que traían un acuerdo porque me tocó verlo, yo voté aquí, en el estado de Veracruz, y ya llevamos acuerdo por quién votar, o sea, eso no. Eso debe estar penalizado, entonces no que el voto es secreto. Claro, ya los penalizaron con una multa económica. Sí, ¿no? Y es imperante, ¿no? Porque si no se va haciendo un lastre. Yo lo que puedo comentar que le auguro dentro de la política a México muchos lastres, ¿no? Lamentablemente México debería de hacer un ajuste de lo que copia, si se adecúa, ¿no? No solamente la reforma judicial, hay muchos otros temas que copia. Por ejemplo, de Chile, de Argentina, tenemos el caso de la violencia vicaria, lo copia, ¿no? Y son anticientíficos porque no tiene una base científica. Podrá funcionar muy bien en otro estado, como te lo comentaba, pero no funciona acá en Veracruz. ¿Por qué? Porque aunque es una entidad federativa de los Estados Unidos mexicanos, cambia la idiosincrasia, las leyes, ¿no? Aquí también hay leyes de usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chiapas, en el caso de Oaxaca, en algunas regiones, ¿no? Entonces, esto se va a volver más perjudicial. ¿Por qué? Porque ahorita ya entran, ¿no? Van a entrar a los que fueron escogidos el 1 de junio y bueno, entonces tiene que ver qué ajustes van a realizar. Pero si nunca han estado en un sistema judicial, entonces, si de por sí hay mucha burocracia para que pase, ¿no? Ahorita con las mesas de actuarios, para que pase acá y tengas que hablar al juez que ya lleva 1 mes, 2 meses, hay un periodo vacacional, tardan, ¿no? Están en stand-by. Ahora imaginemos ahorita que se va a recrudecer más la justicia. Sí, ¿no? de hecho ya se habla de que van a capacitar a las personas una vez obteniendo el puesto, las van a capacitar. O sea, imagínense que en el caso de la medicina digan, aquí el pasante lo va a atender, está terminando su especialidad en cardiología, pero ya puede operar a corazón abierto mientras lo capacitamos. Claro.
ahorita se está diciendo que van a capacitar a estas personas a posteriori. Ahora, hablando de las observaciones internacionales, en el caso de México, hubo recomendación internacional a otros países en el sentido de no repliquen esto. Cuando se hizo en Bolivia, ¿hubo ese tipo de observaciones también? La Comisión Interamericana emitió un comunicado internacional donde ella reprobaba totalmente, porque obvio tiene que respetar la esfera jurídica, ¿no? Cada país tiene soberanía, ¿no? Pero vulnerando las garantías, ¿no? Porque entonces es ver como trasfondo que dicen, no, ahora el pueblo que decida, pero si el pueblo, o sea, hacer lo que es del César, ¿no? Si el pueblo no sabe, es pan y circo, ¿no? No sabe, vive en la ignominia. ¿Qué es mejor? ¿Que el pueblo sepa y se eduque o que no sepa y viva con una venda en los ojos? Mejor que viva en su ceguera, no solamente espiritual, sino totalmente de conocimiento, ¿no? Y cuando se emitió, Bolivia la descartó porque tiene esa soberanía, ¿no? Por eso hay estas instancias internacionales. Lamentablemente no puede uno pasar a la Comisión ni a la Corte Interamericana hasta que sobresea un asunto dentro del territorio donde se está llevando, ¿no? Y es tardan cuatro, como el campo algodonero, ¿no? Tardan 4 o 5 años. Entonces, todo lo que tiene que pasar para resarcir el daño, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Estado de Bolivia, ¿no? Así es. Y cuando hablas de democracia, yo he expresado muchas veces en este programa que de hecho la elección popular de personas juzgadoras es por naturaleza antidemocrática. ¿Por qué? Porque democracia es que gobierne el pueblo, pero votación popular es que gobiernen las mayorías. Y si gobiernan las mayorías, ¿quién defiende a las minorías? Es correcto. Si las mismas mayorías eligen al Ejecutivo y al Legislativo, y esas mismas mayorías eligen al Judicial, entonces ya les van a responder a las mismas personas y el Judicial tiene la responsabilidad de revisar a estos. De ahí que el principio democrático de que el Poder Judicial no sea electo por las mayorías es para que resguarde los derechos humanos de las mayorías y las minorías. Que no se quede nadie fuera. Claro, hablando de derechos humanos, sabemos que todos, o sea, sin el sexo, el credo, ¿no? Todos tenemos derechos humanos. Fuera de ahí imperan los privilegios, ¿no? Y lamentablemente, al copiar, el gobierno le gusta estar en stand-by. Aquí hay muchos programas de gobierno en México, ¿no? Entonces es mejor tener jóvenes construyendo el futuro, tener el de los abuelitos, y dices, bueno, ¿quién te va a dar esa partida presupuestal? Si tú no escoges a este país, que es lo mismo que sucedió en Venezuela, lo mismo que sucedió en Cuba. Hagamos por ejemplo, un breve comparativo. Está La Habana, ¿no? Está Puerto Rico, nada que ver, ¿no? O sea, es negar lo innegable. No es lo mismo estar en una zona, por ejemplo, como Polanco, como te comentaba, a estar, por ejemplo, en la Bahía, en Camagüey, nada que ver, ¿no? O sea, cada quien es como dices, como le va en la feria, ¿no? Es su comodidad, su confort. Pero dices, aquí mejor me voy bien construyendo el futuro, nada que ver con irte, por ejemplo, de rotativo en pregrado de medicina, que tienes que ir a zonas aledañas que dices, con esa partida no me alcanza. Pero bueno, es la comodidad, ¿no? Una cosa es lo que proyecta, lo que está sucediendo en México y lo que nos proyectan los medios de comunicación, por ejemplo, cuando estás en otro país, digamos, por ejemplo, Brasil. No creo que aquí vean mucho de las favelas en Brasil, ¿no? Igual también lo que sucede en Bolivia. El carnaval es lo que se ve de Brasil. Así es, de Río, fútbol. ¿no? El fútbol, sí, el fútbol carioca. Pero aquí, te lavan el cerebro diciendo, ¿sabes qué? Esto va a convenir. Aún es muy precipitado hablar que la reforma judicial no funcione porque apenas va a entrar, ¿no? O sea, ya ganaron, apenas van a tomar posesión. Sí, pero ¿vemos alguna mejoría? Vemos que existen más leyes, ¿no? Y mejora la cuestión del feminicidio, porque no existe el masculicidio, mejora. Hay más leyes para la mujer que leyes para la infancia. ¿Cuánta partida presupuestal se da? Quieren implementar la cuestión biométrica, entonces, ¿dónde está nuestra privacidad? Claro. ¿Sí? ¿Y quién va a determinar que esta cuestión biométrica invade los derechos de las personas en lo individual? Y cuando hablabas también de la motivación para prepararse, vi una frase del doctor Miguel Carbonell que decía, ahorita se me vino a la mente, que decía, cuando estás viendo que los requisitos para acceder a un cargo ya son mínimos, ¿cuál es la motivación para prepararte? Ninguna. Ya no existe motivación para seguirte preparando. Claro. Y lo vimos porque a mí me dijeron que las personas iban a elegir a los mejores perfiles y sin discriminar, pero si tú analizas solamente el currículum vitae, que era lo que teníamos a la vista para decidir, de las personas que hoy quedaron como ministras y ministros de la Suprema Corte, contra el doctor Corso que estaba participando y que su currículum no daba tiempo de leerlo y es un doctor en Derecho súper preparado, dices, no es cierto, porque si se hubieran basado en el mejor currículum se iban a que estaba gigante y no a estos que estaban muy concretos.
¿En qué nos basábamos para elegir? Y bueno, ya para concluir, entiendo que tú estás moviéndote más que nada entre México y Brasil, pero en esta situación que tuviste participación en Bolivia, no sé si le han podido dar seguimiento y ¿cuál ha sido el efecto que ha habido. ¿Están pensando en hacer algún cambio? ¿Están reflexionando sobre esta forma de elección personas en Bolivia en este momento? En este caso solamente en Bolivia solamente aplicó para las magistraturas, ¿no? Y nos dimos cuenta que primero fue el ímpetu de la emoción, posteriormente fue decayendo, la votación ya ha sido nula, o sea, la gente no se presenta a votar, y si vota, como digan, vota al SAS, no saben ni quién es, ni le importa, ¿no? Entonces dicen, es que no hay ningún cambio. Bueno, el cambio empieza por uno, si queremos reeducarnos, el cambio empieza por uno, ¿no? La sociedad la conformamos nosotros como pueblo, ¿no? Pero ahora me pregunto, ¿realmente vivimos una democracia? Simplemente porque me den a escoger, pero me dan a escoger algo que yo desconozco, ¿no? Entonces, lo mismo va a ser el mismo parteaguas para México, ¿no? Tú comentabas algo, una cosa es la trayectoria. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene cargos de magistrado y compitió, ¿no? Sin embargo, ¿quiénes los eligió de magistrados? El anterior gobierno que estaba en turno, ¿no? Pero no tenían una carrera. No tenían una carrera, en este caso, en el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, de ahí estamos viendo deficiencias que nunca han determinado una sentencia porque lo hace el proyectista. Nunca ha pasado por ser oficial, actuario, ¿no? La gente no dimensiona eso, que no es, pero es mejor tener conforme a la gente, ¿verdad? Al pueblo, porque es mejor tenerlo en la ignominia. Hay una frase que yo recuerdo cuando estábamos en una reunión en Uruguay, que la decía el expresidente fallecido, Pepe Mujica, ¿no? No conviene invertir en la educación, porque si la educación le quitas el vende, sabrá el pueblo qué hacer. Y es verdad, ¿no? Es mejor mantenerlo en stand-by. Y esto se traduce mucho con la Agenda 2030, ¿no? No todos los países se alinearon a la Agenda 2030. Tenemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Rusia, en el caso de Ucrania, ¿no? Que son primeras potencias. Corea no se alineó a la Agenda 2030, porque es una decisión del gobierno en turno, ¿me explico? Y vemos que en vez de tener una mejor reeducación, una mejor democracia, ahora es darle al pueblo lo que quiere, aunque el mismo pueblo se ahorque, dáselo pues si lo quiere. Claro, y se ahorcan, y antes, si algo salía mal, era culpa de los gobiernos que habían elegido a estos otros jueces. Ahora, si algo sale mal, va a ser culpa del pueblo que los eligió. Así es correcto. Y bueno, pues con esto terminamos esta plática sobre el caso Bolivia y su reforma judicial y cómo puede compararse con la reforma judicial que se implementó en México. Y recuerden, la reflexión comienza cuando empezamos a escuchar diferentes puntos de vista. Si les gustó el programa, les encargo, nos dejen sus comentarios, nos regalen un like y compartan el video para que llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias, Ingrid. Gracias a ti.